Bueno, bienvenidos a la entrevista con la senadora Sandra Ramírez, primera vez en Políticas sin Formato. Ella es senadora actual de la República. Fue firmante del Acuerdo de Paz en La Habana en el 2016, excombatiente y actual senadora por el Partido Comunes. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, senadora. Quisiera empezar esta entrevista preguntándole sobre su recorrido en estos 8 años de política después del acuerdo de paz. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué retos ha tenido? Mira, te puedo decir Daniel, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, Daniel, estos 8 años en el Congreso de la República, en otro espacio muy diferente, después de la firma del acuerdo, ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso de recorrer comunidades y de absorber y de cargarse uno de muchísimas problemáticas que tenemos en nuestro país. Y muchas de esas problemáticas que incluso la guerra no nos permitía ver. Eso ha sido este recorrido de aprendizajes permanentes, de saber qué es la legislación en nuestro país y qué son esos marcos que nosotros desde el Congreso de la República hacemos para toda la nación o legislamos para toda la nación. Y qué significa eso y cómo impacta y cómo muchas de esas leyes que nosotros aprobamos se quedan en los archivos del Congreso de la República. No se hace pedagogía ni en las universidades, no se hace pedagogía en los colegios, no se hace pedagogía en espacios para que ellas se conviertan en herramientas para la ciudadanía. Ok, senadora, entiendo. Quisiera también tocar el tema del actual gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre pues este gobierno, sus 4 años, los casos de corrupción que ha tenido y pues digamos que las falencias que la gente le ha reconocido, como pues una es la paz total y la inseguridad que afronta un poco el país? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la corrupción se ha empotrado en las instituciones del Estado y que un gobierno en 3 o en 4 años haga una limpieza de esa corrupción es muy difícil, sobre todo cuando el mismo Congreso de la República aprobó hace años una ley que es la Ley 80 de contratación. Esta ley permite en, su, en sus micros, en sus diferentes artículos, permite la corrupción, permite que se entreguen y se paguen coimas, por ejemplo. Entonces, mientras nosotros no hagamos también esto, va a ser difícil, nos va a demorar muchos años en que el país se limpie de una corrupción que nos ha tragado recursos y recursos por años y años. No solamente de este gobierno. Si nosotros hacemos una revisión de todos los actos o hechos de corrupción que han ocurrido en nuestro país, vienen desde muchos años atrás, no desde ahora. Incluso desde 1900, que yo recuerde, desde 1978, cuando aquí en nuestro país gobernó Julio César Turbay Ayala, que es el primer gobierno, y no lo decimos nosotros, lo dicen los archivos desclasificados de los Estados Unidos, que es el primer gobierno que sube a gobernar, el primer gobierno de nuestro país con dinero del narcotráfico. ¿Y eso qué es? Eso se llama también corrupción, porque no son unas elecciones limpias, se hacen con dineros sucios, con dinero del narcotráfico. Entonces es muy difícil que en 4 años se haga un barrido de lo que es la corrupción de nuestro país cuando ha estado empotrada en las mismas instituciones. Primero. Segundo, el gobierno de Petro sí ha hecho un esfuerzo enorme, por superar muchas dificultades que tenemos nosotros de todo orden. La dificultad, por ejemplo, en el aspecto económico, dificultad por lograr incluso en contra de los gremios económicos subir el salario mínimo. A nosotros los congresistas nos suben el salario. ¿Y usted ha oído alguna protesta en los 286 congresistas que hay? Ninguno ha salido a protestar a decir, no lo merecemos, ninguno. Hemos salido a hacer eso, hemos sido muy pocos que decimos nosotros no nos merecemos ese salario. A nosotros los congresistas nos deben de pagar por sesión, porque así exigimos y obligamos que el congresista, a que la ciudadanía le da el voto de confianza, venga a legislar, Daniel.
y legisle para este mundo de juventud, como estos 3 jóvenes que yo estoy aquí mirándolos a los ojos y que necesitan de ese Congreso de la República. Senadora, usted toca un punto muy importante que es la subida del salario mínimo. Todos los años claramente tiene que subir, pero ¿no cree que fue tal vez un poco irresponsable subir el 23%? Para mí no es irresponsable. Dime tú, un hogar de 3, de 4 personas vive con un salario mínimo? No, no, no. Sobrevive, que es cosa diferente. El salario debería primero evaluar el costo de la canasta familiar, el costo de los servicios públicos y ahí sí pensarnos. Y subir el salario mínimo, subirlo a 2 millones de pesos, incluido el subsidio de transporte, que queda en 1.750.000 pesos, que es un pequeño alivio para el que tiene que pagar arriendo, para el que tiene que sacar del bolsillo para darle a su niña de pronto para el colegio, para pagar un trabajo, para pagar una pequeña pensión, si le toca pagar transporte, porque el transporte escolar lo recoges en la vía principal, pero él no puede llegar a la vía principal caminando, tiene que irse en otro vehículo, tiene que pagar un transporte, no le alcanza, eso no alcanza. Claro, entiendo que no alcanza, senadora, pero digamos, lo que dicen diferentes empresarios es que va a haber un efecto rebote. Si sube el salario mínimo, ellos van a tener que encarecer ciertos productos de la economía. Entonces eso va a hacer que también genere inflación y que pues el costo de adquisición pues disminuya. Ya tenemos la prueba en varios países de que subir el salario mínimo no significa que suba la inflación. No significa eso. Aquí nos pusieron, y aquí lo estoy recordando, que yo también lo escuché en una entrevista, ay, nos van a volver como Venezuela. Pero quien respondió eso no dice que Venezuela tiene más de 900 sanciones. Quien respondió no dice que Venezuela no puede importar productos para sus hospitales, no puede importar productos del consumo de la gente que ha importado históricamente de empresas que venden. No dicen eso, dicen no, se subió el salario mínimo y mira lo que pasó en Venezuela, no. Y tampoco dicen que en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en la frontera con Venezuela puso especialmente personas para que compraran los dólares y dejara a Venezuela sin poder adquisitivo, sin que la gente tuviera dinero. Pero una cosa te digo, cuando se sube el salario mínimo, Daniel, quiere decir que tú puedes comprar un poco más. Eso es así. Tú, si tienes dinero en tu bolsillo, puedes comprar. Y eso es generar movimiento en nuestra economía. Y eso, claro, los grandes empresarios me dicen, porque los grandes empresarios sí tienen que sacar y ver cómo no guardan tanto ese dinero que genera el trabajador, que es su renta, que es por lo que es empresario. Él es un empresario que no produce riqueza. Él sin el trabajador no produce. Eso es una necesidad. Eso es una necesidad. Yo soy empresaria y yo necesito trabajadores para producir riqueza y para producir lo que consume la gente. Si no tengo el trabajador, no voy a producir. Pero mira que un trabajador bien remunerado produce mejor, Daniel, produce mejor. Tú con un buen salario te sientas y estás dispuesto a trabajar si tienes un salario que no te alcanza para suplir las primeras necesidades o para una buena alimentación. Senadora, también menciona algo que esta última semana ha sido, pues, creo que el tema del momento y es lo que pasó en Venezuela. Sí. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, para mí eso es un tema muy, pero muy delicado. Es la soberanía de nuestra América, es la soberanía de cada uno de nuestros países que se violó, pero además se violó el derecho humanitario, el derecho internacional que hay, los convenios que tenemos entre naciones, eso se ha violado. Usted puede tener todas las quejas y todos los conceptos que tengas del presidente Nicolás Maduro, pero era un presidente reconocido por las instituciones de su país, por parte de su país, tenía ese reconocimiento, pero además es una figura que tiene una inmunidad. ¿Cómo te ves que nosotros vayamos a los Estados Unidos y entonces hagamos una extracción y nos traemos a Donald Trump para acá? Estamos violando su soberanía. Cuando se atenta de esa manera
contra un presidente se viola la soberanía porque el presidente es quien representa esa nación, representa a los millones y millones de ciudadanos, así todos no hayan votado por él, así todos no hayan votado por él. Aquí hubieron 11.700.000 votos por Gustavo Petro y otra cantidad que no votó, pero hoy es el presidente que tenemos, con todas las fallas que nosotros le veamos, pero es el presidente de la República. Yo hace 4 años, en el primer periodo, aquí hubo un presidente, Iván Duque, yo no voté por Iván Duque, yo no voté por Iván Duque, pero sí le tenía el reconocimiento como presidente de nuestro país, como presidente de nuestro país. Y eso hay que saber, eso hay que saberlo pensar, valorar y decirlo en el momento. ¿Te imaginas que aquí en Colombia nos ocurra ese caso con el presidente actual? Eso es una violación flagrante de nuestra soberanía, empezando por ahí. Yo sí aquí digo que debemos nosotros de impulsar la unidad por la defensa de la patria, la unidad de los colombianos y colombianas por la defensa de la patria, Daniel. Claro, senadora, entiendo, pero digamos, lo que plantean diferentes políticos de todas las orillas ¿Sí? Es que el caso es muy diferente porque la mayoría de países considera a Nicolás Maduro un dictador en Venezuela. ¿Sí? Entonces la gente se pregunta, si no era de esa forma, con una intervención militar o una extracción, ¿Sí? ¿cómo podían sacar al chavismo, a Nicolás Maduro, ¿sí? del poder? Sabiendo pues que hay pruebas de que pues sí hubo fraude en las elecciones. Entonces, si era un dictador, pues sí se viola la soberanía del país, pero era la única forma. Entonces, ¿qué opiniones usted le da a eso? Bueno, no es la única forma. Eso es lo más arbitrario y violento que puede haber, Daniel. Es violento. Allá hay formas democráticas de elecciones que se dan, que hay elecciones en todos los países. Venezuela es un país donde hay elecciones y además de eso tiene uno de los mejores software para elecciones, que no los tenemos aquí siquiera todavía, pero sí hablamos de Venezuela, pero ese no es el caso. Venezuela es un país que tiene instituciones y tiene tal vez ya 30 millones de venezolanos, no sé cuántos tendrá en este momento, creo que unos 30 millones de venezolanos, pero es un país que tiene instituciones y es un país donde hay democracia. Y a través de la democracia y a través de la convivencia, del diálogo, es que se resuelven estos problemas, no así de esa manera, violentando la soberanía del país. No, nunca podemos nosotros, Daniel, permitir que pase eso, ni en nuestro país, ni en ningún otro país, y menos aquí en nuestra América, que nuestra América ha sido una región de paz. Nosotros tenemos conflictos entre los países. Mira, nosotros no estaremos de acuerdo, por ejemplo, con el presidente de Argentina. Yo, por ejemplo, tú me preguntas, yo no estoy de acuerdo con el presidente de Argentina, pero no estoy promoviendo guerra allá. Estamos promoviendo diálogos y relaciones cordiales, relaciones equilibradas entre naciones. Equilibradas es que, Daniel, tú eres el presidente, y perdóname que te ponga de ejemplo, de Ecuador, ¿sí? ¿Me voy a poner a promocionar la guerra contigo allá? ¿A impulsar guerras? No. Venga, Daniel, ¿tú qué necesitas en tu país? Yo necesito cacao. Yo te vendo cacao, pero ¿tú qué me puedes vender a mí? Ah, no, yo te puedo vender tecnología. Venga, hacemos intercambio. Esas son relaciones equilibradas y cordiales que hemos mantenido en nuestra América. Aquí hace años hubo un golpe militar en Chile, pero en Chile también por Estados Unidos, ¿sí? Y fue allá en ese país, pero entre naciones se han superado, no las hemos tenido. Se han intentado, sí, pero no las hemos tenido. Esto que pasa en Venezuela, Colombia puede sufrir, porque lo primero que vamos a tener es una fuerte migración con tal de que allá ocurra una confrontación, porque allá ahora mismo puede haber una polarización. Quienes están a favor del chavismo, como tú dices, pero también los que están en contra del chavismo. Y eso no es bueno para la nación. Internamente, sus conflictos internos, nosotros sabemos cuándo empieza una guerra, Daniel, pero no cuándo termina y sus terribles consecuencias. ¿Usted considera que esto era una dictadura? Yo no puedo venir a calificar desde acá un gobierno externo si es dictadura o no es dictadura. Eso es una imprecisión. Eso lo podrán decir allá internamente. Yo aquí escucho, por ejemplo,
a Paloma Valencia, escucho a Paola Holguín, escucho a Vicky Dávila referirse al presidente Gustavo Petro en los peores términos, además. ¿Sí? Claro. En unos términos, en los peores términos. He escuchado a varios medios de comunicación, no a todos, referirse también al presidente Gustavo Petro en los peores términos. Nosotros no sabemos esas matrices de opinión que se han dado en Venezuela respecto al gobierno de Hugo Chávez, respecto al gobierno después que lo asume Nicolás Maduro. Yo esas opiniones, esas matrices de opinión son de allá. Entonces, si yo vengo aquí a calificar lo que se vive en otro país, no, me pongo más bien a arreglar, a ver cómo arreglamos los problemas de nuestro país. Y ellos como nación, como seres que piensan como tú, como todos nosotros, como pueblo que somos, Daniel, veamos nuestros problemas y resolvamos lo nuestro. Y dejemos que ellos resuelvan sus problemas. Si allá hay violación de derechos humanos, allá también hay organismos defensores de derechos humanos. Allá también hay posibilidades de hacer la denuncia en las diferentes instituciones que hay. Pero si tú, aparte de que eres un opositor y te pones a socavar permanentemente las leyes, y si yo infringo una ley aquí, ¿tú sabes lo que me pasa? Si yo infringo una ley acá, sencillamente estoy llamada a responder por infringir esa ley. Si esos opositores allá infringieron las leyes de su país, por supuesto que allá hay un tribunal de justicia, como lo tenemos nosotros aquí, que nos va a llamar, como ocurriría en nuestro caso, Daniel. Senadora, ya que usted menciona que hay que solucionar los problemas del país, Sí. que estoy completamente de acuerdo, de hecho, ¿qué opiniones le da al acuerdo de paz después de casi 9 años de su firma, donde hay quienes dicen que no ha funcionado o que va muy lento realmente, Sí. porque hay puntos clave que hay que mencionar, y es Sí. que la reforma agraria, que era un pilar muy importante del acuerdo de paz, Sí. no se ha dado hasta el momento, ha ido a pasos lentos. Sí. La JEP se ha demorado bastante en Sí. sus macro casos, Sí. y las víctimas no están del todo satisfechas con lo que se está haciendo. No. ¿Qué opiniones le da? Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es que desafortunadamente el acuerdo tuvo un bloqueo 4 años. Lo vivimos en el gobierno del expresidente Iván Duque, bloqueó absolutamente toda la arquitectura del acuerdo. Daniel, el acuerdo nos dio una arquitectura, unas instancias, son aproximadamente unas casi 20 instancias lo que nos dio el acuerdo. Y hubo un bloqueo total. ¿En qué significó ese bloqueo? En que todas las reuniones que habían de esas instancias se dilataban. Nosotros las llamamos las reuniones de las buenas maneras. Ay, sí, tan lindo, Daniel. Ay, sí, usted firmó el acuerdo. Divino, muy bien. Pero de ahí no pasamos. Eso lo vivimos con el gobierno de Iván Duque. Un bloqueo absoluto. Mira que incluso para aprobar la ley estatutaria de la JEP también hubo objeciones que nos envió y fue difícil superarlas en el Congreso de la República. No solamente vivimos eso, es también que modificaron lo que se firmó. Aquí se modificó lo que se firmó el acuerdo. Al paso en el fast track que se hizo en el Congreso de la República, hubo modificación del acuerdo, ¿sí? Entonces, el acuerdo ha avanzado y ha avanzado muy lentamente. ¿Por qué? Es que las estructuras del Estado son un elefante que da un paso tal vez cada 100 años, ¿sí? Y eso desafortunadamente ha incidido en la implementación del acuerdo. Quisiera preguntarle, ¿usted qué le diría a las personas que, aunque usted se haya desmovilizado, solo la ven a usted como todavía una guerrillera? Bueno, esa es una matriz de opinión que están montando ciertos sectores de opinión y ciertos medios de comunicación. Eso no es una opinión generalizada. Mira, Daniel, yo me he caminado muchos puntos de nuestro país, muchos puntos, y el reconocimiento que tengo de la gente es otro. Incluso el reconocimiento de la gente que tengo es como senadora. Mira, ¿sabe qué digo yo? No me digan senadora, díganme Sandra, porque yo soy senadora este periodo, pero seré Sandra toda la vida. Ya la gente tiene en mente de que nosotros firmamos un acuerdo
que las FAREP murieron, eso hay que tenerlo muy presente, murieron, porque para eso se firmó el acuerdo, para que murieran, y que de ahí en adelante nace otro proceso. Pero, claro, como aquí hay gente que se alimenta de las mentiras, y se alimenta de las mentiras para tener likes, por ejemplo, se alimenta de las mentiras para generar odio, rechazo, estigmatización, entonces siguen sosteniendo en algunos medios de comunicación, ay no, es que ella es fulano, es que ella es sutano. No, hoy yo reclamo lo que soy, una senadora de la República. El pasado lo quedó, murió cuando firmamos el acuerdo, porque para eso firmamos el acuerdo, para terminar esa horrible noche de la guerra que nos ha afectado a toda la sociedad. Nos afecta porque se traga los recursos, porque se traga la plata y nunca ves tú una rentabilidad, se la tragó. Y tragarse ese dinero, tragarse los recursos va en detrimento de la salud, de la educación, de la vivienda, de toda la inversión social que necesita un país. ¿No cree que la gente que hizo parte del acuerdo de paz y que hoy está pues intentando reconstruir la verdad, hacer ese diálogo para las víctimas, es un poco cruel que digan ciertas cosas en este momento, cuando en su momento, cuando estaban alzados en armas, desplazaron a muchas personas, como por ejemplo mi caso, como también dejaron a gente sin poder como tener decisión de su propia vida porque los reclutaron forzosamente? Entonces quiero que me dé su punto de vista, porque pues usted hizo parte del grupo ya extinto de las FARC, que causó mucho daño. Entonces, así como muchas personas creen en el proceso de la paz, hay muchos otros que no. Entonces mi pregunta es muy concreta, es ¿qué les dice a las personas que realmente no pueden ver la paz, que no creen en el acuerdo de paz? Y como usted es senadora de la República, cuando uno está en un cargo de ese nivel, uno tiene que gobernar para todos, no para solo sus votantes, sino para todas las personas. Entonces, así que es senadora en este momento, usted gobierna para todo un país, ¿cierto? Como el presidente, no solo para los 11 millones de personas que votaron por él. Entonces, quiero que usted me diga qué piensa al respecto sobre todo ese proceso que han llevado las víctimas. Mira, usted me está haciendo un montón de preguntas en menos de nada, Daniel. Bueno, primero, Daniel, si eso ocurrió con tu familia, yo te digo, yo sí pido perdón por esos hechos. Pero usted me dice, hechos que ustedes allá, Daniel, la guerra nos lleva a ver blanco y negro, no más. La guerra no nos permite ver colores. La guerra no permite ver el sufrimiento de las personas. Eso es la guerra. Dime tú qué guerra nos ha dejado a nosotros alfombras llenas de rosas. Ninguna. Y te lo digo por la humanidad, no que aquí Colombia, no, a nivel mundial. Mira lo que ocurre en Gaza. Yo, por ejemplo, yo lo rechazo rotundamente. Y lo rechazo porque yo fui parte activa de un conflicto. Y porque yo te estoy diciendo esto a ti hoy. ¿Al caso nosotros nos dimos cuenta que si su familia fue desplazada, que eso ocasionaba un dolor? No, Daniel. La guerra no permite ver eso. Porque el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Esa es una ley de la guerra, Daniel. Por eso había que firmar un acuerdo. Primero, segundo, tú me dices perdimos principios y valores. Mira, Daniel, yo en esto sí quiero ser muy enfática. Si eso hubiese ocurrido, no se hubiera firmado el acuerdo que se firmó. El acuerdo de 320 páginas, donde la centralidad del acuerdo son las víctimas. Dime tú si antes de eso las víctimas tenían voz y voto como lo tienen ahora. No, que tenían esa voz de poder hablar y reclamarle al Estado. No, reclamarnos a nosotros mismos, pues no. ¿Dónde nos reclamaban, Daniel? Solo era silencio, solo era trasladar el dolor, porque eso pasa en las familias se traslada el dolor que vivió mi abuelo, él lo cuenta, y se lo traslada ¿a quién? A los nietos y a los hijos, entonces trasladar el dolor, pero hoy se tiene voz y voto, porque en algo sí tuvimos en cuenta nosotros es que los puntos de nuestro país más pobres y donde el conflicto impactó tanto, tuvieran representatividad en el Congreso de la República. Son las 16 curules, que desafortunadamente esas curules, ¿quién las tomó? La derecha.
Nosotros y hay incluso con una norma que quien esté en el Congreso tiene que haber sido una persona que haya sido víctima del conflicto para que pueda tener esa voz. Bueno, primero, segundo, entonces los principios no, lo que pasó fue que la guerra se degradó, Daniel. Eso sí ocurrió en nuestro país. Hubo una degradación del conflicto. Y esa degradación del conflicto empezó desde el 2002, cuando aquí en nuestro país asume la presidencia el señor Álvaro Uribe. ¿Y se degradó de qué manera? Empezando porque él lo que hace es sacar las instituciones de los rieles del Estado y las pone a su servicio. Eso hace el presidente. Es que nosotros no hablamos de eso. El común de la gente no entiende ni habla de eso. ¿Qué hizo el presidente Álvaro Uribe, el expresidente? Sacar las instituciones de los rieles del Estado y ponerlas a su servicio. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Daniel? Que van asesinando jóvenes inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros y hacerle creer a la gente que estaba ganando la guerra. Eso es terrible, que un Estado haga eso, que un presidente permita eso, que un ministro de Defensa firme una resolución a las fuerzas militares para que a ti te entreguen resultados y por entregar resultados te paguen, te den bonificaciones, te manden a paseo, yo no sé por allá dónde, con toda tu familia, te asciendan y te suban el salario. Ya sigo porque. ¿Y qué ocurrió en los campos colombianos? Que no se vivió en la ciudad no lo sintió. Una guerra contra todo aquel que se diera cuenta que nos daba un vaso de agua. Eso es degradarse el conflicto, eso es. Entonces todo aquel que nos daba un vaso de agua era ya vinculado a que era un guerrillero y parando para la cárcel. ¿Qué pasó cuando firmamos el acuerdo? Muchos de los que salieron, campesinos que habían sido capturados y condenados de apoyo al terrorismo por darnos un vasito de agua. Entonces eso es degradarse la guerra, es degradarse el conflicto en todas sus magnitudes, en todas. Y eso ocurrió. Pero yo sí digo una cosa y para que quede bien claro, si eso hubiese ocurrido así como tú dices, no se hubiese firmado el acuerdo con esos 6 puntos, se lo aseguro. ¿Por qué se va a firmar un acuerdo con alguien que es un delincuente, su merced? ¿Con alguien que es un narcotraficante? No, a ellos se les somete. Claro que se les somete. No es lo que hizo Uribe, se les somete. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Dónde está la verdad de ellos? Los despachó para Estados Unidos y despachó la verdad con ellos, para que no dijeran la verdad de esas conexiones que habían del paramilitarismo con la institucionalidad del Estado. En ese orden de ideas, senadora, ¿usted cree que se debe seguir intentando buscar la paz con el ELN, las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo? Mira, Daniel, yo soy una convencida de que si nuestro país está en paz, podemos avanzar. Siempre hay que avanzar en diálogos con ellos. Claro, con una ruta, con una estrategia clara, con una estrategia que contemple acciones. No, porque podemos tener mucha voluntad política. Muy bien, excelente, voluntad política. Pero la voluntad política sin una estrategia, ¿para dónde vamos? ¿Dónde caminamos? No, eso es una estrategia. Nosotros, cuando nos sentamos con el gobierno de Juan Manuel Santos, no era la negociación solo con él. Nosotros veníamos un proceso de 33 años de negociación y la iniciamos en 1983 con el gobierno de Belisario Betancur, Daniel. ¿Ves? O sea, nosotros no llegamos a esa negociación nuevos, ni... ¿Por qué cree que no funcionó ninguno de los acuerdos pasados antes del de La Habana? Excelente pregunta, Daniel. Excelente pregunta. Tome agua porque ya me hizo hablar mucho, Daniel. ¿Se me corrió? No. Yo me unto todo el labial. Excelente pregunta. Me gusta que esa reflexión que tú haces al hacerme esa pregunta. ¿Por qué? Porque los gobiernos no tuvieron la voluntad suficiente de firmar los acuerdos con nosotros. Si eso hubiese hecho Belisario Betancur, nos hubiésemos evitado cuántos millones de víctimas. ¿Cuántos millones? Igual luego con el gobierno de César Gaviria, que prefirió bombardearnos a nosotros 8 días en los campamentos de la Uribe,
Eso hizo que sentarse a conversar con nosotros y a generar una propuesta y unos acuerdos. Luego con el gobierno de Andrés Pastrana, que cuando ya teníamos la agenda común, ya empezó para atrás. Entonces utilizó un pretexto para cortar con los diálogos, pero porque ya tenían los acuerdos con Estados Unidos. Venía en camino el Plan Colombia. El Plan Colombia consistió en secarle el agua al pez. ¿Tú sabes qué significa eso? Secarle el agua al pez para que el pez se muera. Que fue un fracaso rotundo porque fumigaron, dejaron nuestro territorio como esta mesa y un desplazamiento enorme que se vino. Porque cuando a ti te fumigan con lo que sobrevives, porque cultivar coca, sembrar coca es sobrevivir. Un campesino nunca se vuelve rico sembrando coca, nunca. El que es rico es el que la trafica, el que trafica con ella. Ese sí es millonario. Pero ¿qué pasó en esa escena que ha marcado la historia de Colombia, que fue la silla vacía en el Caguán? ¿Qué pasó con eso, senadora? Bueno, ¿qué pasó con eso? Excelente pregunta también. Sino que le avisan a Manuel Marulanda que le tenían listo francotiradores, que apenas él saliera y se sentara en esa silla, le iban a disparar. ¿Sabe qué dijo Manuel? Dijo, soldado avisado no muere en guerra. Yo no voy a sentarme allá que me peguen un tiro. Eso es porque se recibió la información. Y no me preguntes quién, porque nosotros en esos aspectos sí compartimentado, porque así son los ejércitos. En todo ejército hay compartimentación. El ejército de Colombia es un ejército que compartimenta su información. No la puede seguir, no la puede estar diciéndola a todo el mundo. Allá también llegó esa información y por eso Manuel Marulanda no se sienta en la silla al lado de Pastrana, porque le llegó la información que le tenían listo un francotirador. Eso fue así. Lo propuso a la dirección y la dirección dijo no. A su equipo de dirección dijo no. No aprobamos que vaya. Eso es todo. Esa es la explicación de la silla vacía, que nace el portal Silla Vacía. Senadora, quisiera preguntarle sobre las banderas del progresismo, especialmente sobre el feminismo. Quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, mira, Daniel, yo soy una mujer feminista, pero yo no soy una feminista radical, eso sí se lo aseguro, yo soy una feminista transformadora. ¿Qué significa eso? Que yo sí entiendo y he entendido, porque nosotros venimos de un sistema, estamos dentro de un sistema patriarcal. Ese sistema patriarcal le da insumos a los hombres para que el hombre diga, no, es que la mujer es mía, por hacer uso de la mujer. Entonces la mujer como es mía, la mujer es la que queda en la casa, la mujer es la que cocina, la mujer es la que tiene que incluso pagar servicios. Yo hoy saludo porque me he encontrado con unas nuevas masculinidades. Me he encontrado que ya muchos jóvenes adquieren una responsabilidad. Y no hace mucho me encontré un joven con su niña en el trabajo, viendo por su niña porque su compañera también estaba trabajando. Mira, esas son nuevas masculinidades que están surgiendo. Pero yo soy feminista, defiendo a las mujeres, soy una defensora de las mujeres. Y sé que hay que trabajar por los derechos de nosotras las mujeres permanentemente. Y uno de los derechos por lo que yo siempre valoro y trabajo es la participación de las mujeres en los espacios políticos de dirección, no solamente del Estado, Daniel, sino en las organizaciones sociales, en los partidos políticos que son profundamente machistas. Los partidos políticos de nuestro país que representan la sociedad son profundamente machistas. Entonces, no solamente la participación de las mujeres, yo estoy asombrada que aquí el Congreso de la República, mira, apenas tenemos el 29.6% de participación de las mujeres. Eso hay en el Congreso. Dígame, ¿qué tenemos nosotros en alcaldías? Pues en gobernadoras, apenas tenemos, creo que son 6 gobernadoras nada más. Y nosotros tenemos un potencial de mujeres preparado, calificadas, cualificadas. Eso hay ya hoy en nuestro país. Yo me encuentro aquí ingenieras, me encuentro arquitectas, me encuentro médicas muy, muy preparadas y que están también preparadas para dirigir el Estado. Y dirigir el Estado es estar en el Congreso, es estar en todas las instituciones, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, por supuesto, no cumpliendo la cuota, sino como derecho. Es que eso es lo importante. Ay, no hay que tener aquí 10 mujeres porque hay que cumplir con la cuota. No, como derecho,
como derecho, que eso es totalmente diferente. No porque yo, debo estar ahí porque tengo que cumplir una cuota, no, un derecho. Entonces, ese es el feminismo ese es el feminismo transformador, el feminismo el feminismo que educa desde el hogar a sus muchachos para que vean a sus hermanitas por igual. No que vean que la hermanita es la que tiene que cederle la silla para que el muchachito se siente. Y no que el hermanito es el único que juega con carros. No, la niña también juega y desbarate y arme un carro. Eso es desarrollo. Y eso es pensar en país. En ese feminismo si cuentas conmigo. Claro, senadora, me parece muy importante y una de las cosas que defiende el feminismo es la solidaridad con los diferentes casos que han vivido las mujeres. Una de las muchas cosas que defiende claramente este movimiento. Pero, senadora, hay diferentes casos que pues afronta nuestro país actualmente y también en el pasado de la guerra. Quiero mencionar uno específicamente que ha sido muy sonado en los últimos meses y en los últimos años, y es el de la señora Daisy Guanaro, que fue reclutada por las FARC a los 11 años. Sí. Ella relata muchas cosas, la menciona usted en diferentes testimonios. Quiero saber usted qué piensa al respecto de ese caso. Mira, primero que todo, con muchísimo respeto por la señora Daisy, muchísimo respeto porque si fue víctima, aquí nosotros tenemos una instancia que es la JEP, donde ella debe de ir. Pero además yo no quiero profundizar sobre ese tema, lo uno, porque yo no soy compareciente, Daniel. Yo no soy compareciente. Quien es compareciente es la Dirección Nacional y varios escalones de mando. Yo nunca fui mando dentro de la guerrilla. En ningún momento fui comandante. O sea, no estuve en los escalones de mando, mejor, en la extinta guerrilla, primero. Tercero, si la señora Daisy tiene todas las pruebas que ella dice tener, no solamente está la JEP, también está la justicia ordinaria, donde ella puede perfectamente ir y llevar esas evidencias que ella tenga ya. Pero yo sí te digo una cosa, en las extintas FARC, esos hechos de violación de los que ellos eran muy delicados, allá eso se pagaba con pena de muerte, Daniel, con pena de muerte. Los hechos de violación en las extintas FARC se pagaba con pena de muerte. Si tú me preguntas hoy, Sandra Ramírez, ¿usted qué haría? ¿Votaría por la pena de muerte para violadores? Daniel, porque cuando uno en su casa, en la escuela donde yo estudié, no sufrí, pero sí casi, cuando uno tiene eso en su cabeza, eso es un trauma, Daniel. Cuando uno de niño ha sufrido ese tipo de casos, ese tipo de hechos, como los que me ocurrió a mí, siendo una estudiante de 9 años, Daniel, siendo luego una jovencita de 11 años en mi región. Entonces, mira los traumas que carga una mujer solo con haber sentido acosada. ¿Tú te imaginas una persona, una mujer que haya sido violada? Eso es un hecho, pero allá yo te refiero, esos hechos en la guerrilla con pena de muerte, Daniel, con pena de muerte se pagaba. Claro, había que hacer un debido proceso, no es que llegara, un debido proceso había que hacerlo allá. Eso está establecido en la reglamentación que nosotros tenemos, que por ahí hay todavía ese reglamento. Cómo se llevaba a cabo un consejo revolucionario de guerra por una atrocidad de esas. Ok, entiendo. La siguiente pregunta que le quiero hacer, cambiando un poco de tema sobre las banderas del feminismo, en los 35 años que duró usted en las FARC, sí, antes de desmovilizarse, pues hubo innumerables víctimas. Quisiera preguntarle concretamente de qué es lo que más usted se arrepiente. Mira, Daniel, decirle que me arrepiento no, porque yo ingresé convencida, que con un arma podía cambiar esa situación que he vivido en mi región.
La situación que nos tocó a 135 muchachos, que éramos 132, que estudiábamos en una escuelita, porque eso éramos allá, familias súper numerosas, la mía empezando, somos 18 hermanos, la mía empezando a cambiar esa realidad, convencidísimos de que con las armas podíamos cambiar esa realidad de nuestro país que nos había tocado de querer ser médicos, de querer ser ingenieros, y ninguno de mis vecinos, ninguno es profesional, ninguno. Yo hoy soy una profesional, pero porque después de la firma pude continuar con mi carrera, después, pero hoy, 60 años después, mira, pero ninguno de esos jóvenes logró ser. ¿Para dónde fueron esos jóvenes? Para el ejército, para la policía, para los grupos paramilitares y para la guerrilla. Todos para la guerra, todos, absolutamente todos. Entonces, yo ingresé convencida de poder cambiar esa realidad, que si hubiera esa realidad para mis viejos, para mis vecinos viejos hoy, que no viven, pero que sus hijos son muy viejos hoy y siguen tirándole asadón a la tierra. No lo logramos, pero logramos esto, la firma del acuerdo, que estamos convencidos, y así es, porque eso significa el acuerdo. ¿Qué significa para nuestro país? Transformaciones. Significa para nuestro país salud. Significa para nuestro país tener una política pública de educación rural como está contemplado ahí. Significa la distribución de la tierra. Significa una reforma política. Significa sí fin del conflicto, porque paz en los territorios sí que lo necesitamos y hoy más que nunca. Pero también significa que con la firma de ese acuerdo logramos nosotros poner en la mente de los colombianos que la solución a la política, a ese problema, a ese flagelo que es el narcotráfico, que esa política que han usado gobiernos durante más de 40 años ha sido un total fracaso, y que lo mejor es concertar con los campesinos y llegar con ellos a un acuerdo de la sustitución voluntaria de campesinos, pero no lo hacemos solos, lo hacemos con la corresponsabilidad de la comunidad internacional, sobre todo con los Estados Unidos, que es un país consumidor de narcóticos, un país donde tiene más de 40 millones de consumidores de narcóticos. Mira, es corresponsabilidad con ellos. ¿Cuál es el apoyo de ellos? No que vengan a fumigarnos nuestras tierras, no que vengan a dejar a los campesinos sin siquiera sus cultivos sepan coger, no, sino cómo nos apoyan para sustituir la coca, concertado con ellos, que sí lo logramos. Vean, nosotros teníamos en inicio del gobierno más de 96,000 familias afiliadas al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. ¿Qué hizo Duque? Echar eso por la borda, tirarlo al mar, no permitir más afiliaciones, por ejemplo, y eso seguramente no lo conoce nuestra sociedad. Entonces, quinto punto, conscientes de que la guerra no nos dejó, y vuelvo, te digo, un camino de rosas, sino víctimas, darle voz, voto, rescatar la dignidad de las víctimas, los derechos y la dignidad que le fue arrebatada en la guerra. Entonces, mira lo que logramos. Yo no me voy a arrepentir nunca de un acuerdo que firmamos para transformar a nuestro país, de un acuerdo que es una herramienta de lucha para la sociedad, de un acuerdo que nunca va a envejecer, de un acuerdo que es para los jóvenes. Ok. Para terminar, senadora, quisiera que me diga qué piensa de las actuales elecciones a la presidencia que se vienen este año. Bueno, hay un abanico muy grande. ¿Y tú por quién votarías? Prefiero guardármelo. ¿Usted por quién votaría, senadora? Esa es la pregunta. No, vamos a esperar un poco que se decante ese abanico inmenso que hay, que pase la consulta y luego quién va a la primera y a la segunda, porque viene una consulta. Y ahí sí decidimos. Eso todavía no tenemos la decisión dentro del partido. Ok, pero hagámoslo un poco más interesante. Yo respondo, pero quiero que usted también me responda, si en tal caso las elecciones fueran mañana, con todos estos candidatos, porque hay muchísimos, ¿usted por quién votaría? No, eso todavía no está decidido. Yo no voy a tomar esa decisión sola. Es una decisión de partido. Okay. Ese es el detalle con nosotros. Yo no puedo decir aquí, voto por fulano. No, porque el partido ahí sí nosotros nos reunimos. Si no lo hacemos presencial, lo hacemos hoy con la tecnología virtual, pero para eso sí nosotros tomamos una decisión a nivel de dirección.
Listo. Yo soy de la dirección nacional y no puedo venir a decirle aquí tal cosa y después venga para acá. ¿Usted cómo dijo eso? Y antes de terminar, ya que mencionó lo del partido, quisiera preguntarle, ¿por qué Fuerza Ciudadana? ¿Por qué ese partido? Bueno, mira, Daniel, las circunstancias políticas nos llevaron a Fuerza Ciudadana. Las circunstancias políticas, no logramos entrar en el pacto histórico, teníamos otra figura que era unitarios. Unitarios no logramos entrar ahí tampoco con ellos. Las circunstancias políticas nos llevaron a que estuviésemos con Fuerza Ciudadana. Listo. Tenemos 14 listas en las regiones, tenemos lista al Congreso también. Listo. Fuerza Ciudadana y 9 fuerzas pequeñas, pero significativas. Eso somos la coalición. Listo. Senadora, muchísimas gracias. A ti, Daniel, Luis, no, por favor. Y terminamos, espero verla pronto. Gracias. Nos vemos, Daniel. Gracias a ti por la invitación y a todos ustedes, a los jóvenes que estuvieron ahí detrás de cámaras. Un abrazo.